En el video de hoy vamos a pasar de esto a esto. O puede que también a esto. Porque en esta ocasión haremos que el movimiento de Sonic se vea mucho más fluido gracias a físicas más complejas aplicadas a la velocidad. Porque hasta ahora la mecánica de movimiento que hemos venido siguiendo en videos anteriores ha sido bastante simple. Presionamos la tecla que mueve a Sonic en una dirección, la velocidad aumenta en esa dirección en base a una aceleración, y si en algún momento de ese recorrido uno de los sensores inferiores de Sonic se encuentra con una superficie, se sube la posición de Sonic para adaptarlo a la misma. Esto nos ha permitido subir pendientes como ya lo hemos explicado, pero como te puedes fijar parece que la rapidez a la que este se mueve siempre es la misma. Y es un poco extraño porque si te imaginas a ti mismo corriendo por una pendiente, lo más normal es que la subida la recorras mucho más lento que una bajada o una recta. Y esto en Sonic no es diferente. Este avanza más lento si va subiendo en comparación a bajando. Y esto significa dos cosas. La primera, que existe cierta fricción que dificulta la subida pero facilita la bajada. Y la segunda, que la velocidad depende del ángulo. Y si hablamos de ángulos, y ya has visto los videos anteriores, seguramente sabes por dónde te voy a salir. Porque cada vez que Sonic toca el suelo, obtenemos el ángulo de la superficie sobre la que él está parado. Así, si tuviéramos un valor absoluto con la rapidez a la que Sonic se mueve, por ejemplo 4 píxeles por cada frame, podríamos primero aplicar la fricción que provoca el subir, restándolo a la rapidez. Y luego multiplicar la rapidez total por el coseno del ángulo para determinar la velocidad en X, y multiplicar por el seno del ángulo para la velocidad en Y. Así, Sonic ya no es que subiría cada vez que choque con un escalón, sino que más bien se movería diagonalmente dependiendo del ángulo de la superficie sobre la que está parado. Hasta ahora, Sonic solo tiene la velocidad en X y en Y, y estas son las variables que cambiamos cuando este se mueve. Para implementar lo que acabamos de mencionar tendríamos que agregar dos propiedades adicionales. Ground Speed, que es la rapidez mientras que este está en el suelo, y a su vez isGrounded, que determina si Sonic está o no en el suelo. Determinar isGrounded es sencillo. En cada iteración nosotros evaluamos los sensores inferiores en busca de la distancia que existe entre ellos y el suelo, y establecimos que cuando la distancia es negativa, Sonic se está solapando y debemos corregir su posición. Si es así, evaluamos la distancia que existe entre los sensores inferiores y el suelo y el valor que obtenemos es negativo o 0, en ese momento, al corregir la posición de Sonic, igualmente debemos establecer isGrounded a verdadero. Y por el contrario, siempre que la distancia sea positiva, es decir, Sonic esté separado del suelo, estableceremos isGrounded a falso. Esto nos va a servir para que cuando presionemos las flechas que mueven a Sonic, si isGrounded es verdadero, aumentemos ground speed en base a la aceleración. Y determinemos la velocidad como ya mencioné antes, multiplicando ground speed por el coseno y seno del ángulo para determinar las velocidades en X y en Y respectivamente. Si lo ponemos a prueba, es posible que notemos un comportamiento un poco extraño. Muy probablemente Sonic se despegue del suelo a medida que avance por la pendiente. Y es que hay una cosa más que tenemos que hacer que también hacía el juego original. Siempre que la distancia entre los sensores inferiores y la superficie sea menor o igual a 8 píxeles y Sonic no esté saltando, en esos casos debemos corregir la posición de Sonic colocándolo en el suelo nuevamente. Así, el movimiento por la pendiente resulta mejor. Ok, ahora Sonic se mueve internamente de una forma un poco diferente, pero a efectos prácticos se ve de la misma manera. Para que esto cambie debemos añadir la fricción que mencioné antes. Entonces, luego de acelerar ground speed, si Sonic está en el suelo, restamos a ground speed el valor de fricción multiplicado por el seno del ángulo. Esta operación se va a encargar tanto de ralentizar a Sonic cuando sube y acelerarlo cuando baja. Te voy a dejar una tabla por aquí arriba con los valores de aceleración, fricción, etc. Y luego calculamos las velocidades en X y en Y como mencionamos antes. Tengo que aclarar que cuando estemos en el aire, los valores de aceleración cuando presionemos la flecha se sumarán a la velocidad en X y por lo tanto no se calculará la velocidad de esta manera. Después de esta aclaración, si probamos cómo funciona todo, nos daremos cuenta de que a Sonic le cuesta más subir y que cuando baja su velocidad aumenta con mayor facilidad. Ahora un par de detalles adicionales. Si Sonic intenta subir una superficie con un ángulo mayor a 45 grados y al mismo tiempo su velocidad no supera cierto valor, para el caso del juego original 2.5 píxeles por cada frame, o en el caso de la implementación que yo hice 1 píxel por cada frame, entonces se detiene a Sonic y se deja caer por la superficie. Esto lo hice estableciendo ground speed a menos la fricción por el seno del ángulo y desactivando las acciones del teclado hasta que la velocidad volviera a ser 0. De esta forma, si caigo por la pendiente, aunque intente seguir presionando las teclas para subir, Sonic terminará de caer como en el juego original.
Y ahora los últimos dos detalles. Primero, ¿recuerdan que en un video anterior mencioné que la posición de los sensores cambia con respecto al ángulo? Bueno, la forma en la que estos son evaluados también cambia. Mientras que cuando Sonic está en un estado normal, los sensores inferiores evalúan las cuadrículas que están por debajo de él para calcular la distancia y corregir su posición. Cuando Sonic está, por ejemplo, en el modo horizontal, en este caso hacia la derecha, él evalúa en lugar de las cuadrículas que están hacia abajo, las que están a la derecha de los sensores y corrigen igualmente su posición en esa misma dirección. Lo mismo pasa cuando Sonic está de cabeza o horizontal hacia la izquierda. Los sensores evalúan las cuadrículas en un sentido diferente. Y por último, cuando Sonic se encuentre suspendido en el aire y dicha situación no sea producto de un salto, si el ángulo al que se encuentra Sonic es distinto de 0, por cada frame que pase corregiremos en 2 unidades su ángulo hasta que éste llegue a la posición vertical. Así, cuando recorramos una pendiente como esta, al terminar ese recorrido, Sonic corregirá su posición de una forma más fluida y natural. Siento que dije la letra R como 47 veces. Y listo, pues eso ya sería todo por el video de hoy. Ya vimos cómo agregar ciertas físicas un poquito más realistas o naturales, más parecidas al juego original a Sonic, y vemos cómo el juego poco a poco va tomando forma. Creo que el próximo ya será el último capítulo de esta serie, porque el objetivo era al principio un poco ser capaz de atravesar superficies que estuvieran inclinadas, y eso se convirtió después en ser capaces de dar toda la vuelta a un loop como lo hace Sonic en el juego original, ya que me pareció un reto interesante para traer aquí al canal y que tenía la curiosidad yo personalmente también de cómo podía llegar a funcionar. Así que nada, nos vemos entonces en ese próximo video, te espero por allí, nos vemos allí. ¡Chao!